Buenas tardes. En esta presentación les vamos a hablar de los Incoterms 2020. Desde el 1 de enero del 2020, todas las importaciones y exportaciones se regulan por los nuevos Incoterms 2020. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Los cambios en los Incoterms 2020. Los principales cambios de los Incoterms 2020 con respecto a los Incoterms 2010 son: número 1. Se sustituye el Incoterm DAT, que desaparece por DPU. A efectos es solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nuevo nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en terminal, aunque también se puede realizar así. Número 2. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP. Y número 3. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación on board para el vendedor. ¿Cuáles son los Incoterms 2020? El EXW, Ex-Works, también llamado en fábrica en español. Aquí el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. Y el comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. El Incoterm FCA, Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume los costos y riesgos hasta la entrega de la mercancía en el punto convenido. Y el comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. El FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. Aquí el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. Y el comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación. Y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además asume los riesgos una vez que la mercancía está en el muelle de carga antes de irse en el buque. FOB, Free on Board, libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos de origen. También se encarga de contratar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. Y el comprador se encarga de los costes de flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quiere contratar. La transmisión de riesgos tiene un lugar cuando la mercancía está a bordo. El CFR, Cost and Freight, coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Y el comprador se ocupa de los trámites de importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar un seguro. CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor asume como en CFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación,
gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. Y el comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. El CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. Aquí el vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. Y el comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio, y el riesgo pasa al comprador una vez se encarga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. El CIP, Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume los riesgos cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. DPU, Delivered and Place Unloaded, entrega en lugar descargada. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. Y el comprador asume los trámites del despacho de importación. DAP, Delivered at Place, entregado en un punto. Aquí, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos de origen, flete y transporte anterior. Y el comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. El DDP, Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. Este es el último Incoterm, y aquí el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo lo opuesto al Export, EXW. El vendedor asume todos los gastos y riesgos. Esto fue todo por los Incoterms 2020.